Cordial saludo a todos mis compañeros y a nuestro tutor, Roger Alberto Ravelo. Mi nombre es Lady Licen Murillo Solano, pertenezco al programa de Tecnología en Regencia de Farmacia matriculado en el CEAT Valledupar. En esta actividad hablaré un poco acerca de las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. A veces se incorporan otros elementos, pero en mucha menor proporción. Las moléculas que forman parte de los seres vivos son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácido nucleico y todos dependen de agua para sobrevivir. Nuestro parentesco con plantas y bacterias se pueden verificar si observamos que sus moléculas y las nuestras tienen mucho en común. Desde el punto de vista de su comportamiento químico, la unión del carbono o del nitrógeno a ciertos grupos de átomos proporciona características específicas a las moléculas que contienen estos grupos, que se denominan grupos funcionales. Los grupos funcionales más importantes que utilizan los seres vivos son el grupo ácido. En ese se encuentran los ácidos carboxílicos. Estos ácidos carboxílicos de pocos átomos de carbono son solubles en agua, puesto que presentan enlace de hidrógeno como fuerza intermolecular. Entre estas tenemos el ácido acético, que es un ácido sencillo, componente principal del vinagre. Los ácidos también están presentes en el aceite de caza. Por ejemplo, tenemos el ácido linoleico que está presente en el aceite de oliva. Otro grupo es el grupo oxo. En este se encuentran los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y cetonas presentan un doble enlace entre carbono y un oxígeno denominado grupo carbonilo. La diferencia entre ellos radica en los átomos adyacentes al carbono en mención. Los aldehídos y cetonas con pocos átomos de carbono son solubles en agua. Por lo general son líquidos a temperatura ambiente, aunque tienen bajos puntos de ebullición. Entre estos tenemos el cinamaldehído, que es un aldehído que se encuentra en la canela y es el responsable del olor. La acetona es la acetona más simple y se usa como disolvente, por ejemplo, para quitar el esmalte de uñas. Grupo de alcohol. Los alcohol poseen un enlace COH, es decir, se tiene un oxígeno unido tanto a un carbono como un hidrógeno por medio de enlaces simples. Los alcoholes que no tienen muchos átomos de carbono son solubles en agua y por lo general son líquidos a temperatura ambiente o tienen un punto de ebullición relativamente alto. Esto se debe a que son capaces de formar enlaces de hidrógeno. El etanol es uno de los alcoholes más conocidos por nosotros. Lo usamos como desinfectante y es el componente principal de las bebidas alcohólicas. Otro alcohol es el mentol, presente en el aceite de menta, usado en cremas dentales por su olor y sabor característicos. El grupo animo, nombre que reciben los compuestos producidos a menudo en la descomposición de la materia orgánica, que se forma por sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno del amoníaco por grupos orgánicos. Las aminas se caracterizan por sus olores desagradables, algunas de ellas tienen olor a pescado. Entre estas tenemos la putrescina y cadaverina, que son aminas que se producen cuando se descompone la carne. La caprolactama, que es una amina utilizada en la fabricación del nylon, un polímero muy usado a nivel mundial.
Usando uno o varios de estos grupos funcionales, los organismos son capaces de construir una gran variedad de moléculas diferentes con las que pueden construir sus estructuras y realizar todas sus funciones. Los tipos de biomoléculas orgánicas. Una célula puede contener en torno a unos 1000 tipos diferentes de pequeñas moléculas, masa molecular entre 100 y 500. Esas sustancias están presentes en prácticamente todos los tipos de células e incluye los 20 aminoácidos que forman las proteínas, los nucleótidos que componen los ácidos nucleicos, los carbohidratos y sus derivados fosforilados y varios tipos de ácidos orgánicos. Todas ellas componen lo que se conoce como metaboloma, es decir, el conjunto de moléculas de pequeño tamaño que están presentes en una célula determinada. Todas son moléculas cargadas o polares solubles en agua. Se encuentran en concentraciones muy bajas. No pueden entrar y salir libremente de la célula, sino que necesitan transportadores específicos para hacerlo. Intervienen en los principales conjuntos de reacciones químicas que ocurren en la célula, lo que constituye una prueba de origen evolutivo común de los seres vivos. Además de las moléculas orgánicas pequeñas, las células utilizan otras de mayor tamaño para llevar a cabo sus funciones. Uno de los tipos de biomoléculas son los lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Aíslan del frío, así que las ballenas y mamíferos marinos tienen una capa importante de grasa debajo de la piel. Estos lípidos se dividen en lípidos simples, que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Sus funciones de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos, y se llaman triglicéridos. Muchos de ácidos grasos tienen 16 a 18 átomos de carbono por molécula. Los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono de su larga cadena son sencillos, o insaturados si existe algún doble enlace entre ellos. Forman grasas y ceras que forman cubiertas aislantes que protegen la piel, el pelaje, el plumaje, hojas y frutos. Tenemos los lípidos compuestos, que los encontramos en alimentos fosfóricos, que además contiene otro elemento como nitrógeno, y a este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula, que va a ser hidrofílica, es decir, soluble en agua, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua. Esta propiedad hace que los fosfolípidos, al contacto con el agua, se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Y los esteroides, que se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o la aldosterona, que es la hormona que controla los niveles de sangre. Carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno.
Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Tenemos los monosacáridos, que son la unidad más pequeña de los azúcares. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbono, se les llama triosa en caso de tener 3 carbonos, tetrosa al tener 4 y pentosa al tener 5 carbonos y así sucesivamente. La glucosa, que está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcar de las frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Algunos ejemplos de los monosacáridos son la ribosa, que es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico, que participa en los procesos de elaboración de proteínas. Desoxirribosa, que es también una pentosa y forma parte del ADN, la molécula de la herencia. La fructosa, que es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y se utiliza como edulcorante de muchos refrescos. La glucosa, que es el monosacárido más abundante en los seres vivos, está formada por 6 carbonos, se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Y la galactosa, que es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Otro tipo de carbohidratos son los oligosacáridos. Estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formada de la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de 2 moléculas de glucosa. Y los polisacáridos, que como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos. Son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética, tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Por ejemplo, tenemos el almidón, que es el polisacárido de reserva de las plantas, está formado por cientos de unidades de glucosa. Cuando las células de las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis, almacenan una parte de ella como almidón y otra la envían a las raíces y a las semillas. A las semillas le proporcionan la energía que necesitan para germinar y crecer. Cuando consumimos productos como papa, trigo o maíz, aprovechamos esa reserva energética de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión. Tenemos el glucógeno, que está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa. El exceso se envía hacia el hígado y se almacena en forma de glucógeno. En su regulación participa la hormona insulina. Tenemos la celulosa, que contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta, es fibrosa y cumple función estructural. Los polímeros de glucosa forman fibrillas que dan forma a los tallos y hojas de las plantas. La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. Las utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forman parte de las hojas de papel. Por lo tanto, esta no es digerible para los seres humanos. Y la quitina, este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de cangrejos, langostas e insectos y también forma parte de la pared celular de los hongos. Lo podemos sentir cuando pisamos un insecto, cuando sentimos que truena su cubierta externa. Este es un polisacárido estructural y cada unidad de glucosa contiene además un grupo amino.
Los enlaces entre las moléculas de quitina son como los de la celulosa y el ser humano no los puede digerir. Aminoácidos y proteínas. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituye el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras, forman parte de las enzimas y defensa. Los anticuerpos son proteínas. Los encontramos en los alimentos como la carne, legumbres, frutos secos, huevos, verduras, cereales y productos lácteos como el queso o el yogur. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, formadas solo por aminoácidos o sus derivados, proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Entonces podemos decir que las proteínas se clasifican según su forma, como las fibrosas, que presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en aguas y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son la queratina, colágeno y fibrina. Los globulares, que se caracterizan por doblar su cadena en forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de estas proteínas. Tenemos las mixtas, que poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular en los extremos. También se clasifican según su composición química. Las tenemos, como dije anteriormente, simples u holoproteínas. En su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplo de estas son la insulina y el colágeno, también globulares y fibrosas, y las albuminas. Y las conjugadas o heteroproteínas, que estas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácidica se denomina grupo prostético. Esto puede ser un ácido nucleico, como un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Ejemplo de estas son la mioglobina y los citocromos. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Tenemos las nucleoproteínas, que su grupo prostético son los ácidos nucleicos, lipoproteínas, que su grupo prostético son los fosfolípidos, colesterol y triglicéridos. Metaloproteína, el grupo prostético está formado por metales. Cromoproteínas, son proteínas conjugadas por un grupo cromóforo, que la encontramos en las sustancias coloreadas que contienen metal. Glucoproteínas, el grupo prostético que está formado por los carbohidratos. Nucleótidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Todos los organismos poseen estas biomoléculas, que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo.
En la naturaleza existen solo dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, y están presentes en todas las células. Los ácidos nucleicos ADN y ARN desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Tanto la molécula de ARN como la molécula de ADN tienen una estructura de forma helicoidal. Químicamente, estos ácidos están formados, como vimos, por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por tres tipos de compuesto: una pentosa o azúcar de 5 carbonos. Se conocen dos tipos de pentosa que forman parte de los nucleótidos: la ribosa y la desoxirribosa. Esta última se diferencia de la primera porque le falta un oxígeno y de allí su nombre. El ADN solo tiene desoxirribosa y el ARN tiene solo ribosa, y de la pentosa que llevan se ha derivado su nombre: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, respectivamente. Una base nitrogenada, que son compuestos anillados que contienen nitrógeno, de las cuales se distingue la adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, y la adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Y las hélices, que el ADN tiene doble hélice y el ARN tiene solo una cadena. Características del ADN. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, siendo el ADN del núcleo de las células eucarióticas, o en forma circular, siendo el ADN de las células procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a composición como la secuencia particular de bases, puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógeno entre bases, pasando a ADN de cadena simple a ADN-SC abreviadamente. Tenemos las estructuras del ADN. La primera, que es estructura primaria, una cadena de desoxirribonucleótidos o monocatenario, es decir, está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria, no es funcional excepto en algunos virus. Y la estructura secundaria, de doble hélice, estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Está enrollada helicoidalmente en torno a un eje imaginario. Existen tres tipos: doble hélice A con giro de estrógiro, pero las vueltas se encuentran en un plano inclinado, ADN no codificante; doble hélice B con giro de estrógiro, vueltas perpendiculares, ADN funcional; y la doble hélice Z con giro lobógiro, vueltas perpendiculares, no funcional, y se encuentra presente en los parvovirus.
Ahora las características del ARN. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyente es ribosa en lugar de desoxirribosa. Las cadenas de ARN son más cortas que las del ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como las del ADN. Al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico, el ARN está constituido casi siempre por una única cadena, o sea, monocateriana. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN estrecha dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas y, en consecuencia, existen varios tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, que se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Poco después de su síntesis sale del núcleo a través de los poros nucleares, asociándose a los ribosomas, donde actúa como matriz o molde que ordena los aminoácidos en la cadena proteica. Su vida es muy corta, una vez cumplida su misión se destruye. El ARN de transferencia existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructuras secundarias gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno que se forman entre vasos complementarios, lo que da lugar a que se forme una serie de brazos, bucles o haces. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto a la síntesis de una proteína. Y por último, el ARN ribosómico, que es el más abundante, un 80% del total del ARN, que se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma. Finalmente, podemos concluir que la importancia de las biomoléculas es fundamental para los seres vivos, ya que sin estas no podríamos formar las biomoléculas orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácido nucleico, y que forman las bases de la materia viva, y gracias a esta podemos realizar los complejos procesos funcionales que caracterizan a los seres vivos, como por ejemplo la digestión, respiración, reproducción, entre otras. Con esto doy por terminado. Espero que haya sido de agrado y de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.